Evenu Shalom Alechem, paz a ustedes, amigos televidentes de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Les doy la más cordial bienvenida a este noticiero que se desarrolla desde Israel con noticias de Israel y en español. No se separe y acompáñenos, por favor. Queridos amigos, muchas gracias. Rápidamente vamos al acontecer informativo de lo que ha sucedido hoy, 7 de mayo del año 2024, en Israel, más concretamente lo que sucedió en la Franja de Gaza, en la zona de Rafah, que fue tomada por el ejército de Israel. Quiero mostrarles inmediatamente, por favor, a ustedes, el momento en el cual los tanques de Israel tomaron control de la Franja de Gaza en la parte sur de la misma. למעבר המפתח גאזה. רפיח בידינו, מעבר רפיח בידינו. על ציר פילדלפי, תראו איזה יופי, דגל ישראל. Muy bien, como ustedes pudieron notar, ese fue el momento en el cual el ejército de Israel ingresó y prácticamente se apoderó, como es lógico militarmente, de esta zona conquistada por el ejército después de casi 20 años. Después de casi 20 años Israel vuelve a tener control de esta zona del país, que esto es importante de mencionar, y se izó la bandera de Israel. En un acto simbólico, importantísimo por cierto. Se quitó la bandera palestina que flameaba en el lugar y se colocó, como es lógico, la bandera del ejército vencedor y dominante, que es el ejército de Israel. Pero esto va más allá. La zona de Rafah abarca 51 kilómetros, por favor entiéndanme, son 51 kilómetros que abarcan la parte de Rafah en la Franja de Gaza, una cosa equivalente a 20 millas aproximadamente. Este es el cruce fronterizo que une y que al mismo tiempo separa Egipto con la Franja de Gaza. Es un lugar súper estratégico. Y les comento que con esta acción el Estado de Israel estrangula económicamente al Hamas, prácticamente de entrada. ¿Por qué? Cualquier persona que quisiera cruzar este límite fronterizo tenía que pagarle al Hamas una coima, un soborno de entre 5.000 y 10.000 dólares para que le permitan pasar a Egipto. De manera ilegal, obviamente, que después la persona escape si le diere la gana, ¿verdad?, de esta zona en conflicto armado. ¿Sabe lo que es eso? Según Hamas, más de 100.000 palestinos, ellos mismos lo dicen, cruzaron la Franja de Gaza rumbo a Egipto desde el inicio de las hostilidades. ¿Sabe lo que es eso? Son entre 500 y 1.000 millones de dólares que le han entrado a Hamas a su billetera durante todo el tiempo de la guerra. Le repito, entre 5.000 y 10.000 dólares paga una persona por lo que pagaba, mejor dicho, al Hamas como coima para que lo dejen pasar a Egipto. Hamas mismo dijo que 100.000 palestinos cruzaron ilegalmente hacia el territorio de los faraones. Sumaría un promedio entre 500 y 1.000 millones de dólares que le ingresaron líquidos al Hamas durante el tiempo de esta guerra. Se les acabó el negocio porque esta es una asfixia económica contra estos criminales. Nuestras fuerzas ahora no solamente que controlan el cruce fronterizo, sino también
el famoso y conocido eje Filadelfia, acá lo puede ver en el mapa, el famoso eje Filadelfia, que es la frontera entre Gaza y Egipto, lo repito una vez más, que ha sido utilizado por estos terroristas y criminales genocidas del Hamas durante décadas para transferir por la superficie y mucho más por los túneles, donde también Israel tendrá que entrar en breve, armamento ilegal. Todo el armamento, todo el contrabando de arsenal bélico cruzaba esta frontera para metérsela a Gaza y aprovisionar de esta manera, de esta forma, al terrorista y genocida grupo Hamas. Imagínense lo que es esto. Inmediatamente quiero pasar a otra noticia que complementa esta. Así, mientras Israel iba entrando a tomar control de Rafah o Rafah, también la población estaba siendo evacuada rápidamente en automóviles. Quiero mostrarles por unos minutos, por favor, algo de lo que fue la evacuación de civiles en la parte de Rafah rumbo al centro de la franja. La presión militar ha aumentado considerablemente contra el Hamas en las últimas horas en ese sector. Como se tiene que entender, con estos criminales, con estas bestias endemoniadas del Hamas, lo único que funciona es la fuerza. La presión militar es el único lenguaje que estos criminales entienden. Así es como se hacen negocios en el Medio Oriente. Esa es la única manera de negociar en el Medio Oriente. Aquí es, aunque puede ser difícil de entender en la mentalidad de un latinoamericano, de un europeo, pero esto es el Medio Oriente. Acá se piensa de otra manera. Como dicen ellos mismos, hay que hablar y pensar en árabe. Y para el musulmán radical, las cosas se miden en sangre derramada y muertos. Punto. No hay otro lenguaje. Ese es el lenguaje de ellos. Pues bien, esa es la presión a la cual hay que someter al Hamas. Esto es a la fuerza. Con ellos no funcionan los diálogos, las conversaciones, porque al fin y al cabo pareciera que estuviéramos perdiendo más el tiempo. Y si va a haber negociación y diálogo, va a ser bajo fuego. Esa es la única forma de tratarlo al Hamas, porque eso es lo que se merece y ese es el lenguaje que él entiende. Esto es importante. Aquí Israel está ampliando, ¿verdad?, la posición de fortaleza, de empoderamiento y a la vez debilitando al Hamas por la fuerza militar. Esto va a ser bastante fuerte, se lo puedo asegurar. Aunque Hamas ahora ha salido a protestar. Ha añadido una nueva exigencia en sus negociaciones, por cierto, que están teniendo lugar nuevamente en Egipto. Y esto quiero hacer un paréntesis en lo que estoy diciendo. No crean ustedes que se ha terminado el diálogo, para nada. Ha comenzado una nueva ronda de negociaciones en la capital de Egipto, la ciudad de El Cairo, donde ha llegado el director de la CIA nuevamente, han llegado los altos líderes del grupo genocida y criminal llamado Hamas, y también está una delegación del Estado de Israel enviada por el primer ministro. Están dialogando para ver qué consiguen, si se consigue la liberación de los rehenes. Y aclaro que hoy fue confirmada la muerte de otro rehén en manos del Hamas, un argentino. Un argentino ha fallecido hoy y esto agrava la situación de ellos porque realmente nos deja ver que Hamas está asesinando indiscriminadamente a los rehenes. Eso está ya claro. Ahora quiero mencionarles esto. La ronda de negociaciones ha comenzado y Hamas lanza ya una nueva exigencia ante lo que ha acontecido en Rafah. Dice, no aceptaremos bajo ninguna circunstancia la presencia israelí de manera permanente en el cruce de Rafah. Ese cruce
dice Hamás, seguirá siendo un cruce exclusivamente palestino y egipcio. ¿Quién dijo esto? El terrorista Osama Hadman. Osama Hadman, que es un alto funcionario del grupo genocida Hamás, ha dicho claramente que no van a aceptar la presencia permanente del Estado de Israel y del ejército israelí en el cruce de Rafah. Claro, Hamás está aterrorizado, primero militarmente, por el poderío con el cual Israel puede actuar si la situación no prospera en las negociaciones, y segundo, porque se les acabó el negocio. Israel directamente fue a apretarle la yugular al Hamás económicamente. Al apoderarse y controlar el cruce fronterizo, automáticamente la economía del Hamás va a languidecer rápidamente. ¿Qué es lo que dijo el ministro de Defensa de Israel en las últimas horas? Yoav Galant estuvo en la frontera de Gaza, en la franja de Gaza, cerca de la zona de Rafah, y dijo estas palabras, présteme atención. La operación en Rafah no se detendrá hasta la eliminación del Hamás en la franja de Gaza. O bien, escuche bien esto, esto deja entender que se puede detener la operación militar en el momento en el cual regrese el primer secuestrado por parte del Hamás. Y quiero recordar a todos, dice claramente, que de esta zona de Rafah precisamente es de donde vinieron los asesinos, los criminales que masacraron y mataron a nuestros niños. Esto no lo olvidaremos. Estamos dispuestos, sí, a hacer concesiones a fin de recuperar a nuestros rehenes. Pero si esa opción no es disponible, iremos y profundizaremos la operación militar en Rafah, tanto en el sur, en el centro como en el norte de la franja. ¿Quién lo ha dicho? El ministro de Defensa de Israel. Hamás añadió también, solo entiende por la fuerza. En eso sí yo estoy plenamente de acuerdo con nuestro ministro de Defensa. Yo también pienso lo mismo. Con estas bestias endemoniadas, genocidas, criminales, que son de lo peor, solamente cabe la violencia, solamente cabe la fuerza. Por lo que intensificaremos nuestra acción y nuestra presión militar. Y no pararemos hasta que aplastemos por completo a la organización Hamás. Además añadió, la operación en Rafah se ampliará según sea necesario. El equipo que está negociando actualmente en Egipto tiene la obligación de no escatimar esfuerzos para lograr nuestro cometido. Ahora, ¿qué es lo que dice la prensa internacional acerca de todo lo que está pasando en paralelo a la acción militar, que es la negociación en Egipto? Según la cadena norteamericana CNN, la operación en Rafah es una operación limitada, porque presiona a Hamás hasta que acepte un acuerdo. La cadena CNN además informó que a partir de una fuente cercana a las conversaciones, le llegó la información de que la operación será limitada en Rafah para cumplir el objetivo de presionar a Hamás hasta que éste suelte a los rehenes. Según la fuente, la operación, lo repito una vez más, que se realizó fue bastante limitada y no es en ninguna manera la operación grande o a gran escala de la cual Israel ha estado hablando durante semanas y a la cual el idiota del presidente norteamericano se ha opuesto de todas las maneras habidas y por haber. Recuerden, por favor, que la superficie de Rafah, no se olviden, es de solo 51 kilómetros. Y en ese lugar están apostados 4 batallones del Hamás que tendrían que ser eliminados lo más pronto posible. 20 millas cuadradas. Ha hablado también el primer ministro Benjamin Netanyahu en las últimas horas. Quiero, por favor, este momento poner el video a su consideración. Obviamente lo hizo en idioma hebreo y presento la traducción paralelamente a lo que él vaya hablando. Por favor, acompáñenme y vamos a escuchar a lo que dijo el primer ministro. Anoche ordené, con la aprobación del gabinete de guerra, operar en Rafah. En cuestión de horas, nuestras fuerzas izaron las banderas israelíes en el cruce de Rafah y arriaron las banderas del Hamás. La entrada en Rafah tiene 2 objetivos principales de guerra.
el regreso de nuestros secuestrados y la eliminación de Hamás. Ya lo hemos demostrado en la liberación anterior de secuestrados. Solo la presión militar sobre Hamás es una condición necesaria para el regreso de nuestros secuestrados. La propuesta de Hamás de ayer pretendía torpedear la entrada de nuestras fuerzas en Rafah. Eso no sucedió. Como determinó unánimemente el Comité de Guerra, la propuesta de Hamás estaba muy lejos de los requisitos necesarios que exigimos en Israel. Israel no permitirá que Hamás restablezca su malvado gobierno en la Franja de Gaza. Israel no permitirá que restablezca sus capacidades militares para seguir luchando por nuestra destrucción. Israel no puede aceptar una propuesta que ponga en peligro la seguridad de nuestros ciudadanos y el futuro de nuestro país. Por lo tanto, instruí a nuestros negociadores que fueron a Egipto. Sigan firmes en las condiciones necesarias para la liberación de nuestros secuestrados. Sigan firmes en los requisitos esenciales para garantizar la seguridad de Israel. Al mismo tiempo, continuamos la guerra contra Hamás. Aprovechar el paso de Rafah hoy es un paso muy importante. Un paso importante en el camino de la destrucción de las capacidades militares restantes del Hamás, incluida también la eliminación de los 4 batallones terroristas que operan en Rafah. Y un paso importante también para dañar las capacidades gubernamentales de Hamás, porque desde esta mañana le negamos a Hamás un paso que era esencial para establecer su reino de terror en la Franja de Gaza. Quiero también enviar mi más sentido pésame a las familias que perdieron a sus seres queridos en los últimos días. Saludo a nuestros heroicos soldados por la perfecta ejecución de la misión en Rafah, por el espíritu de lucha y el heroísmo, por todo lo que hicieron y por todo lo que harán en el futuro. Envío un cálido abrazo en nombre de todos los ciudadanos de Israel. Juntos lucharemos y con la ayuda de nuestro Dios, juntos venceremos. Muy bien, hemos podido ya escuchar y ver las declaraciones del primer ministro Benjamin Netanyahu, hablando acerca de esta operación que tuvo lugar en Rafah y que hoy continuó mucho más leve, la verdad de las cosas, y quiero que se me entienda el por qué esto no desencadenó un conflicto mucho mayor como se hubiera esperado. Primero, porque se habla de una operación limitada. Segundo, porque todavía hay negociaciones en Egipto. La operación en Rafah está limitada y solo se hace en el área externa de la zona de Rafah. Todavía Israel no entró al corazón de Rafah. Eso es importante que se entienda. Pero en esto voy a ser muy crítico, como pocas veces he querido serlo, la verdad, porque siempre he tenido en mente que se trata de hacerlo mejor y no siempre se puede. Pero aquí hay que ser claro. Esta acción hecha por el ejército de Israel en Rafah, en el área externa, en el anillo externo de Rafah, es una operación hecha a la medida y al gusto de los yanquis, no a las necesidades militares de Israel. Que quede claro, esta operación está hecha al gusto y a la medida de los yanquis, no en ninguna manera en base a las necesidades militares del Estado de Israel. Esto en sí no es una incursión en Rafah como ha sido presentada. Solo es una maniobra militar que para mi gusto me parece un entrenamiento de preparación, algo típico de lo que se hace cotidianamente en los cuarteles en las prácticas de guerra. No fue más que eso. Fue como jugar un partido de fútbol amistoso contra un equipo amateur. Eso fue. Esa es la verdad. Según parece, el ejército va a avanzar siguiendo las indicaciones de los servicios de inteligencia y también la evaluación de las autoridades políticas del Estado. Esto que ha pasado, contrariamente a lo que ustedes pudieran imaginar,
para los analistas en la televisión israelí, a quienes he tenido la oportunidad de ver detenidamente el día de hoy, esto no es más que un show súper bien montado para impresionar a la sociedad y para meterle algo de miedo al Hamas. Nada más. Eso es lo que piensa en el común denominador la gente experta y analista en el tema de la situación entre Israel y la Franja de Gaza. Lo repito, un show bien montado para impresionar a la sociedad y meter algo de miedo al Hamas. La verdad, esto ha generado muchísimas críticas dentro de la población israelí, que esperó por semanas y exigió por semanas una acción más letal y contundente contra el enemigo genocida llamado Hamas. El pueblo siente molestia e impotencia contra las acciones del gobierno o ante las acciones del gobierno. Ese sentir parece ser común en la mayoría de los israelíes. El gobierno está haciendo todo bajo indicaciones de Biden. Esa pareciera ser la línea que está siguiendo nuestro gobierno. Y para que ustedes vean, lo he venido diciendo en los últimos días, Estados Unidos está complotando y saboteando, conspirando contra Israel en todas las áreas. ¿A qué me refiero? Según un informe del Wall Street Journal, el envío de armas que Estados Unidos tenía que hacer a Israel ha sido deliberadamente retrasado. Definitivamente, Estados Unidos le está negando a Israel la capacidad defensiva, política, diplomática y militar. Nos está bloqueando, nos está acercando, nos pone el palo en la rueda cuando se le antoja. Ahora retrasa deliberadamente el envío de armamento, que es imprescindible para nosotros. Y a esto quiero añadir algo que no tenía en el guión, porque soy yo el que prepara los guiones con tiempo para poder hacer estos noticieros. Si el conflicto escala con el Líbano, que todavía no ha actuado como se esperaba que iba a actuar. Yo supe por fuentes de inteligencia que Irán le dijo al Líbano, al Hezbollah, que atacara a Israel. Aparentemente algo lo frenó. Y tuvo que haber sido las llamadas que el gobierno norteamericano está haciéndole a Turquía para que Turquía a su vez hable con Irán. Y están de una manera u otra deteniendo de alguna forma a Hezbollah. Pero si esto escalara a un conflicto violento en el norte, con Líbano y con Siria, y no tenemos armamento, Estados Unidos estará empujando a Israel a defenderse con lo que tenemos. E Israel lo que mejor tiene son ojivas nucleares. Ya lo he dicho todo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado hoy en Washington con Biden? Hoy día tuvo lugar el homenaje por el Día del Holocausto en Washington. Biden dio un discurso y dice esto: nunca más significa nunca olvidar. Debemos seguir contando la historia, debemos seguir enseñando la verdad. A diferencia del Holocausto, no estamos 75 años después, sino 7.5 meses después del 7 de octubre. Y la gente parece estarlo olvidando. Fue Hamás quien masacró a los israelíes. Fue Hamás quien inició esta guerra y tomó rehenes. Yo no lo he olvidado y nunca lo olvidaré, dijo el presidente Biden en su discurso. Curiosamente, este inepto infeliz, ahora a ese pueblo masacrado, del cual está hablando ahí, literalmente dice masacró, tomó rehenes, bueno, a ese pueblo, al cual supuestamente está defendiendo en el discurso, le niega el traslado de armamento.
para hacernos sentir la furia que tiene Washington contra la política de Israel, que se atrevió a desafiar al tío Sam y entró a Rafah contra la voluntad de los yanquis. O sea, una de cal y la otra de arena. Por aquí me solidarizo por lo que has sufrido y por aquí te niego el armamento para que te defiendas por lo que te han hecho sufrir. Biden es un perfecto idiota y es el más grande de los hipócritas. Eso es lo que es ese tipo. Yeah, thanks for nothing. Thanks for nothing. Fuck you. Fuck you. You. And fuck you, Joe Biden. Fuck you. Para que vean, con esto concluye el noticiero, la Casa Blanca exigió, acabado el discurso de solidaridad con los judíos, le exige hoy a Israel apertura inmediata de los cruces fronterizos. ¿Por qué? Porque miles de israelíes fueron a las avenidas y autopistas por donde transitan los camiones con ayuda humanitaria y los bloquearon para que no pasen. Porque la política del pueblo a veces es más inteligente que la política del Estado. El pueblo ya se cansó. Dice, ¿por qué les vamos a seguir dando ayuda humanitaria? ¿Por qué les vamos a seguir haciendo entrar comida si no sueltan a los rehenes? Esa es la forma también de presionar y de hacerse justicia propia por parte del pueblo. ¿Cierto? Ok. Para que vean. Para que vean. Yo en Telegram he publicado hace un momento 2 videos que no los puedo publicar acá en YouTube porque automáticamente me eliminan el canal. Por eso yo les pido tengan la bondad de buscarme en Telegram como David Diamond Conferencista y ahí van a poder ver lo que estoy publicando. Un video contundente, 2 videos contundentes donde el Hamas dispara contra la multitud de palestinos que fueron a recoger comida. Los mató por el hecho de pedir comida. Israel está luchando también por esa gente. Tanto se solidarizan por los palestinos, pues entonces exterminemos entre todos al Hamas. Pero ahí está, ahí tienen. Por eso les dije, por favor, únanse a mi canal en Telegram donde publico videos que YouTube no me permite difundir. Segundo, pueden seguirme en TikTok también como David Diamond Conferencista. Y no se olviden el libro Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel, con el origen, la historia y las profecías del conflicto en el Oriente Medio. Un libro que nos va a ayudar muchísimo a entender lo que está pasando en el contexto del Medio Oriente. Y también suscribirse a nuestros canales en YouTube. Y me olvidaba algo más, ¿no? Nada más. Darle las gracias a Dios y a ustedes por su fiel compañía. Muchísimas gracias de todo corazón. Ha sido un noticiero cortito. Y como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Y la gallina también dijo amén, porque ella va al grano y rapidito. Dios les bendiga, mucho gusto, hasta pronto. Mañana estaremos hablando qué es lo que pase en las negociaciones entre el Hamas, Israel, Estados Unidos, Egipto y Qatar. Dios les guarde, hasta la próxima.